Queridos hermanos, hoy domingo, primer día de la semana, es el domingo de resurrección, domingo de victoria, de triunfo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo ya no está en la tumba está vacía. Cristo vive y vive en tu vida, en tu corazón, en los corazones de quienes creen en Jesucristo, que pronto vendrá también por su iglesia, por su pueblo, hermano querido. Así que hoy día vamos a celebrar un culto muy, muy especial por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también porque hoy día estaremos disfrutando de un tiempo de ayuno y oración. La iglesia está viva, la iglesia se mantiene firme, la iglesia no está en cuarentena, hermano. Nosotros no estamos en cuarentena, seguimos en el poder del Espíritu Santo, sirviendo y alabando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Así que los saludamos de una manera muy especial a cada uno de ustedes en este día, y nos da mucho gusto que ya han separado este tiempo para estar juntos, conectados aquí en este culto de adoración. Bienvenidos, hermanos. Estamos aquí juntos ya para empezar nuestro culto. Y vamos a hacerlo de la mejor manera, como siempre lo hacemos, orando al Señor. Vamos a orar, hermanos, para poder empezar nuestro culto. Padre, en esta mañana venimos a ti con toda reverencia. Nos acercamos a ti, Señor, con temor y temblor, pero también contentos, gozosos por la resurrección de Cristo. Señor, gracias porque tú resucitaste, no te quedaste ahí en la tumba como los otros seres humanos. Tú estás vivo, tú estás a la diestra del Padre, tú estás presente en todo lugar. Tú has prometido acompañarnos y estar hasta el último día de nuestra vida. Señor, bendice este culto. Empezamos con victoria, empezamos con alabanza, con adoración a tu nombre. Empezamos gozosos, Señor. Bendice a mis hermanos que están ya entrando, que se están conectando. Que su internet sea bueno, Señor, que no tengamos dificultades. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de interferencia, todo espíritu de bulla, todo espíritu, Señor, que quiera interferir con nuestro culto. Lo echamos fuera y declaramos que hoy estamos en victoria y tú tomas el control del sistema eléctrico, el sistema de las computadoras, del internet y de todo. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Celebrar a Cristo.
Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radia
Qué preciosa alabanza. Qué lindo este himno, este canto, por la letra que tiene. Y también como cantamos en el primer himno, celebrar a Cristo, celebrar. De verdad, ¿por qué no alabar? ¿Por qué no glorificar al Señor? No solamente hoy día, porque es un día de resurrección, sino todos los días debemos alabar y glorificar y dar gracias a nuestro Dios por la resurrección de Jesús. Eh, Queremos empezar, hermanos, esta mañana eh, dando gracias a Dios. Vamos a orar un ratito, porque es un día especial, la resurrección de Cristo. Señor, una vez más queremos darte la gloria y la honra. Queremos darte gracias por la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, bendice tu palabra. Permítenos entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Eh, la palabra es viva y eficaz, y ahí tiene mucha enseñanza para nosotros acerca de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Hoy en estos días se ha estado celebrando lo que se llama y lo que muchos llaman la Semana Santa. Pero Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa, nuestras vidas santas. En realidad, hoy, más que todo, se celebra de otra manera, equivocadamente, la resurrección de Cristo. Y hoy queremos hablar justamente de la resurrección de nuestro amado Señor, la resurrección de Cristo. Y en primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 3 al 8, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros aún duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, hablando de la resurrección, Jesús tuvo muchos enemigos, muchísimos enemigos en su ministerio. Y seguramente algunos querían y anhelaban que Jesús muriera. Intentaron matarlo en muchas ocasiones, sus enemigos, especialmente los fariseos, los escribas, aquellos que no compartían con la doctrina de Jesús. Entonces, trataban por alguna razón, buscando una forma, una manera de poder matarlo a Jesús. En muchas ocasiones el Señor esquivó, pues él sabía la intención de ellos y se esquivó. Pero cuando Cristo murió, muchos celebraron de Jesús. ¿Quiénes creen ustedes que primero comenzaron a celebrar la muerte de Jesús? Fueron los espíritus malos, los espíritus demoníacos comenzaron a hacer fiesta y a celebrarse y a danzar y a saltar y cantar victoria, diciendo por fin nuestro enemigo que maleaba nuestros planes, que interfería con nuestros propósitos, por fin lo vencimos, ya murió, se acabó el problema, ahora sí vamos a hacer sin ningún problema nuestros planes que siempre teníamos, la humanidad. Entonces habían enemigos, pero también habían los fariseos, eran otros enemigos de Jesús. En fin, muchísimos enemigos. Pero con la muerte de Jesús, muchos dijeron, no más milagros, ya no habrá milagros, porque eso es lo que motiva a la gente a buscar de Jesús, pero ya no habrá eso. Ya no habrá más influencia.
sobre la humanidad, porque Jesús era uno de los que estaba influenciando mucho a la gente a creer en él y a ver sus milagros. No más confrontaciones con él, porque cada vez que nos enfrentamos con Jesús, salíamos derrotados y avergonzados, así que eso ya no va a suceder, ya no habrá más. Pero lo que les parecía hacer un gran triunfo para los judíos, terminó en una gran derrota. Terminó en una gran derrota. Y cuando todos festejaban, y cuando los espíritus malos, los demonios, festejaban el triunfo, escuchan la novedad de que Cristo ha resucitado. Cristo resucitó. En primer lugar, vamos a ver el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo. Ahora, la resurrección se basa y es basada en nuestra salvación. Porque la palabra del Señor dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de todos los muertos, serás salvo. Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la resurrección es la base de nuestra salvación. La resurrección de Cristo, queridos hermanos, es la base de nuestra salvación. Por la resurrección de Cristo, tú y yo somos salvos, porque Él resucitó. Imagínense, hermanos, si Jesús no hubiese resucitado. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero es la base de nuestra resurrección. Es la certeza en cuanto al perdón de nuestros pecados. O sea, por la resurrección de Cristo tenemos ahora y hasta cuando el Señor venga y hasta cuando el Señor nos lleve, tenemos el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces estaríamos perdidos. ¿Dónde podríamos encontrar el perdón? Porque el único que podemos encontrar el perdón es en Cristo Jesús, que vive y que está siempre para escucharnos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, queridos hermanos, entonces estuviéramos en vuestros pecados porque no encontraríamos dónde encontrar el perdón. Todos fallamos, todos pecamos y necesitamos acercarnos a Jesús para pedirle perdón. Pero si Cristo no hubiese resucitado, entonces no tendríamos en quién buscar el perdón y por lo tanto estaríamos viviendo en pecado. ¿Saben? La resurrección nos libra del temor de la muerte. Ahora, la muerte es un espíritu que causa terror, que causa pánico. Nadie quiere morir. Y cuando escuchamos de la muerte, todos nos desesperamos, nos angustiamos y hacemos todo esfuerzo para no morir, ¿no? Pero les tengo una buena noticia. En 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Fíjese, es interesante esto, porque la muerte es un espíritu también. Pero con la resurrección de Cristo, y cuando seamos resucitados también nosotros, entonces podemos decir a la muerte así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha sido derrotado. Así que, hermanos, la resurrección nos garantiza que tomaremos parte
con él en su venida. Cuando el Señor aparezca en las nubes, con voz de mando, con voz de trompeta, cuando venga para levantar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo que somos tú y yo, estaremos listos. ¿Por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Y quiénes van a resucitar primero? ¿Y quiénes serán llevados primero? Los muertos en Cristo, los que están en sus tumbas, los que están bajo tierra o un nicho. El Señor vendrá para levantar a los muertos en Cristo Jesús en primer lugar. Gracias a la resurrección de nuestro Señor, gracias a que Jesús resucitó, entonces hay esperanza, hermanos. La muerte no tendrá más victoria sobre nosotros porque Cristo resucitó. Y tendremos ese privilegio un día que cuando el Señor venga y habremos resucitado, entonces como el apóstol Pablo dice, ¿dónde está muerte tu hijo? A ver, ¿qué me vas a hacer ahora? A ver, atrévete a quitarme la vida. No podrás ya. Más bien tú vas a morir. ¿Sabían eso? Esta muerte que es este espíritu de muerte, que es un espíritu, un día va a morir también, pero va a morir eternamente y para siempre, porque el Señor lo agarrará y lo meterá ahí en el lago de fuego para siempre, y de ahí no saldrá más. Así que más bien nosotros estaremos felices, habremos resucitado y estaremos con Cristo Jesús para siempre. Así que esperemos, hermanos, que el Señor pronto viene. Esperemos con nuestros corazones limpiados, preparados para esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso se debe a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, también la resurrección, hermanos, nos garantiza la veracidad de nuestra predicación, la verdad de nuestra predicación. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 14 y 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos queridos, fíjense, la resurrección nos garantiza la veracidad de nuestra predicación. Lo que predicamos es verdad. Lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles predicaron es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra predicación, todo lo que hicimos se echa al tacho de basura porque ya no tendrá ningún resultado. No tendrá, entonces, no tendrá ningún propósito lo que hemos hecho. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra predicación y la salvación y todo lo que hicimos es verdad, es cierto, porque Cristo lo garantiza, porque Cristo resucitó. Interesante, hermano, la resurrección de Cristo. Muy importante, es la base de nuestra salvación, es la base de lo que predicamos y decimos. Es la base, hermanos, para encontrar el perdón de Cristo. Es la base para la resurrección en el día postrero. Gracias a que Cristo resucitó y que está a la diestra del Padre. También su resurrección nos garantiza una fe auténtica, porque también el apóstol lo menciona. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol, la fe de nosotros, la fe del pueblo cristiano, la fe del Hijo de Dios es vana, no tiene sentido, es vana, no es eficaz, es una fe muerta si Cristo no hubiese resucitado. Fe y mi fe y la fe de la iglesia de Cristo es válida, nos garantiza, hermanos, una fe auténtica para seguir en los caminos de nuestro Salvador. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe también sería vacía, inútil, sin valor alguno. Pero gracias al Señor por la resurrección. Por eso, queridos hermanos, debemos siempre darle gracias a Dios todos los días. Señor, gracias porque resucitaste. Gracias porque estás a la diestra del Padre. Gracias porque tú me escuchas, porque tú me ves, porque tú estás en mi vida, porque tú me acompañas cada día, porque has resucitado. Porque si no hubiese resucitado, estaría en la tumba. Entonces, nosotros estaríamos desguarnecidos. Estaríamos, hermanos, sin rumbo. Estaríamos completamente en peligro de todo lo que nos puede hacer el enemigo, porque no tendríamos la cobertura de Cristo. Pero Él está vivo. Él está siempre con nosotros. Gloria al Señor por la resurrección. En segundo lugar, ¿por qué resucitó Cristo? Una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué resucitó Cristo? ¿Cuál fue la razón por la que Él resucitó? Y el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, nos va a hablar una serie de cosas. Las razones, los motivos por que Cristo resucitó. Porque muy bien Cristo no hubiese resucitado si Él hubiese querido. Se hubiese quedado ahí en la tumba. Pero Él tuvo un propósito, hermanos, que nos preguntamos ahora. ¿Por qué resucitó Cristo? Vamos a ver algunos de estos casos en 1 Corintios, como dije, el apóstol menciona varios. Porque si Cristo no hubiera resucitado, todos nuestros hechos y los hechos de los apóstoles quedaban completamente anulados, totalmente anulados, sin efecto alguno. Todo lo que hicieron los apóstoles, la predicación que hicieron y todo lo que nosotros en estos tiempos también predicamos, todo quedaría completamente anulado si Cristo no hubiese resucitado. Por otro lado también, ¿por qué resucitó Jesús? Porque si no hubiese resucitado, la predicación apostólica no tendría ya ningún significado alguno. La fe de nosotros, la fe de todos, que quedaría y sería vana y sin valor alguno. Los apóstoles y todos los predicadores serían mentirosos, incluyendo al apóstol Pablo, incluyendo al apóstol Pedro, incluyendo a la iglesia primitiva, incluyéndonos a nosotros. Todos seríamos completamente mentirosos por estar predicando algo que no es real, por predicar un evangelio que no es cierto, que no tiene ningún efecto, si es que Cristo no hubiese resucitado. Entonces, de ahí la pregunta, ¿por qué resucitó Jesús? Para darnos la garantía de lo que predicaron los apóstoles y lo que predicamos ahora es verdad y que no somos mentirosos, es cierto, es verídico. Esa fue la razón por la que Jesús resucitó. Ahora, imagínese usted, imaginémonos de llamar mentirosos a los apóstoles.
o que nos llamaran a nosotros mentirosos y que nos dijeran, eso es mentira, eso es falso, es un engaño, lo que ustedes dicen no tiene ningún sentido. Cristo ya hace más de 2000 años que murió, Él está en su tumba, ya no existe, es falso. Así sería. Pero gracias al Señor que cuando Él resucitó, eso nos da garantía de lo que predicamos y enseñamos es por 100% verdad. Entonces, en 1 Corintios 15, 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahora fíjese, ¿cuántos miles y millones de cristianos ya han partido de esta vida a la eternidad? Sus cuerpos están en los sepulcros. Están sus cuerpos, pero no el alma. Sus cuerpos están ahí. Pero si Cristo no hubiese resucitado, esos cuerpos nunca más tendrían que resucitar. No hubiesen resucitado ni resucitarán tampoco. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya no se van a levantar. Pero hermanos, todos sabemos que los muertos en Cristo, cuando escuchen la voz de mando de parte del Señor, y cuando nos digan, levántense, salgan de ahí de sus tumbas, escuchemos esa, por nuestro nombre. El Señor te llamará por tu nombre. Sal de ahí, como te llames. Levántate. Ya es hora de... Y eso será en un abrir y cerrar de ojos, ya. Y la iglesia del Señor resucitará con sus cuerpos. Ese es algo glorioso, ese es algo lindo que el diablo, que Satanás quiso opacar, quiso nublar, quiso engañar, que eso no es cierto. Pero la Biblia nos garantiza 100% que eso va a suceder, hermanos. La iglesia de Cristo resucitará cuando el Señor venga. Y eso será glorioso. Eso será lindo. Que la iglesia del Señor sea levantada en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, sigue la pregunta. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, seguiríamos siendo pecadores, sin perdón y sin salvación. ¿Por qué somos salvos nosotros, hermanos? Primero, la salvación se logra a través de Cristo, por la predicación de la palabra de Dios. ¿Por cómo logramos el perdón de nuestros pecados? A través del Señor Jesús. Él nos perdona. Pero si no hubiese resucitado, ¿dónde encontraríamos salvación? ¿En la ciencia? ¿En los políticos? ¿En otras personas? ¿En los seres humanos? No. Solamente en Cristo Jesús somos salvos. ¿Y dónde encontraríamos el perdón de nuestros pecados? ¿En los sacerdotes que andan con una vestimenta negra? No, tampoco. Solamente en Cristo Jesús encontramos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Solamente en Él. Como cantamos ese coro, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre. En Cristo solamente. Los creyentes en Cristo murieron en sus pecados y están totalmente perdidos si Cristo no hubiese resucitado. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Por qué? Porque si no, entonces todo creyente, todo hijo de Dios, habrán muerto
pecadores, y estarían ahí totalmente perdidos en sus tumbas, sin esperanza, ya ahí quedarán de por vida. Pero una vez más, hermanos, hacemos hincapié, la iglesia de Cristo, los muertos en Cristo, al escuchar la voz de Dios, la voz de mando, cuando el Señor venga en las nubes, se levantarán y resucitarán. En tercer lugar, vamos a ver también hechos históricos de la resurrección de Cristo. Hechos históricos. En el tiempo de Jesús, hubieron muchos que no creyeron en la resurrección. Hubieron sectas, por ejemplo. Los saduceos era una secta que no creía en la resurrección de Cristo. No creía en los espíritus. Y siempre discutían mucho con los fariseos. Porque los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Y siempre había discusiones alteradas a veces para defender sus puntos doctrinales. El mismo Tomás, siendo un discípulo de Jesús, no creyó en la resurrección. Dijo, yo no voy a creer hasta no verlo. Cuando yo vea, ahí voy a creer que ha resucitado. Pero por ahora yo no creo. El Señor tuvo que presentársele a él y decir, Tomás, ven acá. Pon tu mano sobre mi mano. Mira, ahí están las evidencias de los clavos. Pon tu mano aquí en mi costado. Mira, ahí está otra evidencia, una cicatriz de la lanza. Aquí está. Y dice que la palabra que Tomás cayó al piso arrodillado y le pidió perdón. El Señor le dijo, Tomás, sé creyente y no seas incrédulo. En el día de hoy hay muchísima gente que no cree en la resurrección de Cristo, pero los hechos históricos nos demuestran que sí. Por ejemplo, mi nacimiento. Yo nací y estoy vivo. Nadie puede negar entonces mi nacimiento porque yo estoy vivo. Nací, crecí y sigo vivo. ¿Quién puede refutar eso? Nadie. Si vemos a un muerto, nadie puede dudar que esa persona tuvo una experiencia con la muerte y está muerto. Y nadie puede decir que no murió porque ya está sin vida. Muchos pueden decir sí, pero ¿quién vio a Jesús? Claro que no. Nadie lo hemos visto nosotros personalmente, como también quién vio a Adolfo Hitler cuando conquistó a Polonia, o quién vio a Alejandro Magno en conquistar a media Europa. Pero hay evidencias, no podemos negar eso. Así también nadie puede negar que Cristo ha resucitado, porque hay evidencias. Y ahora vamos a ver algunas de esas cosas. Cuando llegaron las mujeres ahí al sepulcro, era el primer día de la semana, domingo, muy temprano, muy de mañana, mientras todavía estaba medio oscuro, llegaron ahí para ver, a ver si estaba todavía los restos del Señor. Pero cuando llegaron, vieron dos ángeles que estaban sentados en la tumba, iluminados. Y el evangelista Mateo dice así, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan, vean, no está. Ha resucitado. Entonces, fue el testimonio de ángeles, fue el testimonio de un varón de Dios que estaba ahí, que le dijo, no está aquí, ha resucitado, ya no está aquí. Estuvo por unos minutos, por unas horas, pero ha resucitado. Hoy, hermanos, en estos días
que se celebra la resurrección de Cristo, hay multitudes y multitudes de turistas ahí en la tumba de Jesús en Jerusalén. Largas, inmensas colas para entrar y llegar a la tumba de Jesús. Y solamente encuentra una inscripción que dice, no está aquí, ha resucitado. Este mismo versículo. La gente se acerca, mira, ahí está todo, pero Jesús no está, ha resucitado. Fueron muchos que fueron. Fueron las mujeres también a la tumba. Y Lucas dice, en el Lucas 24:3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Fueron las mujeres, María Magdalena, las otras Marías, más otras mujeres, fueron porque según la costumbre judía, a los muertos los vendaban de los pies hasta la cabeza con mantas blancas y luego los amarraban de los pies hasta la cabeza. Y luego les echaban ungüentos aromáticos. Entonces, ellas fueron así, preparadas para hacer eso, para echar ungüentos a los restos del Señor y darle una, como decimos nosotros, una cristiana sepultura. Pero cuando llegaron ahí, se dieron con una grata sorpresa, que no estaba. Ahora, ahí también hay muchos comentarios, especialmente los escribas, los fariseos, los mismos romanos. Decían, y inclusive hasta pagaron a personas para que digan que se robaron el cuerpo de Jesús, que no resucitó, simplemente es que alguien lo robó, que no se sabe dónde está. No querían que la gente se entere de la resurrección de Cristo. Que la gente piense que robaron los restos del Señor, que se lo llevaron con destino desconocido y no se sabe por dónde se encuentra. Pero es interesante también notar que es verdad, las mujeres y muchos que fueron no encontraron. Y dice que, por ejemplo, María Magdalena, en Juan 21:2, dice que ella también fue temprano y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se han robado. Le dijo a Pedro y a Juan. Pedro y Juan inmediatamente también ellos corrieron hacia la tumba para ver. Cansados llegaron y solamente vieron que la tumba estaba completamente vacía, que no había nadie ahí, estaba vacía. Los varones se presentaron a los primeros que llegaron y le dijeron, no está aquí. Pero también llegaron estos hombres para ver y tampoco estaba. Y ellos también pensaban, seguramente se robaron al Señor, lo llevaron. Sus restos, ¿a dónde lo habrán llevado? ¿Dónde está? No sabemos. Es interesante también, hermanos, que Cristo se les presentó en una ocasión, después de haber resucitado, a los discípulos, a los apóstoles, porque todavía había incredulidad,
¿Saben lo que pensaban muchos? De que la resurrección de Jesús no era cierto y que había un fantasma, ¿no? Que se hacía pasar como Jesús resucitado. Y creían eso, que Jesús era una especie de fantasma. Entonces el Señor los llamó, en Lucas 24:39 dice, los llamó, y le dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, pero que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Jesús trató de sacar las dudas a ellos y de estar pensando que Jesús era un fantasma, que era un espíritu engañoso, pero él les mostró y le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vengan, palpen, miren, yo soy Jesús, yo mismo soy Jesús. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué dudan? Soy Jesús. Yo me pregunto, hermanos, ¿habrá en el día de hoy todavía personas que duden de la resurrección de Jesús? ¿Habrá gente que diga, no, eso es un espíritu, es una mentira, es una falsedad, es un fantasma? ¿Habrá gente todavía? Claro que sí. Hay mucha gente en el día de hoy que no cree en la resurrección de Cristo. Siguen pensando que es una falsedad, que es una mentira, que es un engaño, que eso no es cierto. Hay sectas inclusive, hermanos, sectas que no creen en la resurrección de Cristo. Creen que fue un gran predicador, un gran profeta, que fue un hombre muy bueno, que hizo bienes a la gente, pero cuando murió, ahí se acabó todo. Ya no resucitó. Lo vieron como un hombre, como un ser humano nada más, no como Dios. Y así creen. Por eso no creen en la segunda venida de Cristo, porque piensan que Jesús simplemente fue una persona humana que hacía bien a todos y que no, con su muerte no resucitó más, que sigue ahí todavía en la tumba. Hay mucha gente incrédula. Es más, hay otros que niegan la existencia de Cristo, la existencia de Dios. Creen que Dios nunca ha existido, ni existe, ni existirá. Hay mucha gente que piensa así. Piensa que no ha resucitado. Para no ir muy lejos, cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación, cuando hablamos de la salvación en Cristo Jesús, cuando les invitamos a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, ellos rehúsan y muchos dicen, eso no es cierto, es mentira. Me lo han dicho a mí cuando he predicado en parques ante mucha gente. A la hora del llamamiento me decían, mentiroso, eso no existe. Es una mentira, es una falsedad. Yo sabía que esa era la voz del diablo, que era la voz de Satanás usando a las personas. Pero hay gente que no cree en Jesús. Al no creer, entonces estamos negando la resurrección de Jesús. Cuando uno no cree en Cristo, ahora estamos también negando la resurrección, porque Él está vivo, porque Él vive. Se presentó a más de 500 personas después de su muerte. Se presentó a muchos, a los que caminaban a Emaús, un par de varones que se iban hablando de la muerte de Jesús, se les presentó ahí. Después no lo veían, pero después les abrió los ojos a ellos y vieron que era Jesús. Entonces, siempre ha habido una negación a la resurrección de Cristo.
pero Él está vivo. Él está vivo. Él dijo, hermanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tiene que ver con la resurrección, porque Cristo ha resucitado. Porque si fuera una persona que ya murió, un muerto, que ya no existe, ¿cómo nos va a decir a nosotros, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero como Cristo ha resucitado, nos dijo eso. Yo estaré con vosotros. No los dejaré huérfanos, no los desampararé. Yo estaré con ustedes siempre. Yo proveeré todo lo que necesitan. ¿Acaso nosotros no somos testigos de eso? ¿Acaso nosotros no nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado, que Él nos socorre, que Él nos ayuda? Claro que sí, hermanos, y gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Finalmente, hermanos, se fue otra mujer llamada María al sepulcro y estaba muy quebrantada ahí. Estaba llorando, sus lágrimas le venían. Y el varón, ese ángel, se le presentó ahí en la tumba. Le dijo, mujer, ya no llores, porque el cuerpo de Jesús ya no está aquí. Ella dijo, dime dónde está, dónde lo llevaron para ir hacia él, ¿dónde está? Pensaba que era el sepulturero, el panteonero. No pensaba que era un ángel, no lo estaba viendo. Pero luego ahí, cuando ella está quebrantada, con su mirada hacia la tumba, entonces se presentó Jesús y le dijo, María. Y ella se sorprendió al escuchar la voz que le llamó por su nombre, que le dijo María. Entonces ella volvió hacia la persona que le estaba hablando, con sus ojos todavía llenos de lágrimas. Cuando vio a Jesús le dijo, Rabí, maestro, Señor, y quiso abrazarlo y tocarlo. Le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a la presencia del Padre. Conversó con ella, conversó con ella. Esa mujer que estaba tan triste, que estaba tan decaída, con lágrimas, esas lágrimas ahora se convierten en gozo, en alegría. Como esa canción que cantamos, has cambiado mi lamento en gozo. Es un salmos. Has cambiado mi lamento en gozo. Hermano, la resurrección de Cristo trae gozo, trae paz, trae alegría, trae esperanza. Cuando te sientas triste, cuando te sientas decaído, cuando te sientas sin paz en tu corazón, piensa que Cristo resucitó y que está a tu lado para socorrerte, para ayudarte, para consolarte, para darte ánimo, como lo hizo con esta mujer María. Jesús le dijo, María, ella volvió y se llenó de gozo. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Que tu lamento, tus tristezas se conviertan en gozo. Y es un gozo que permanece para siempre, hermanos. No es como el mundo lo da. Es como Cristo lo hace a través de su Espíritu Santo. Palabras finales. Tú y yo, si es que Cristo no viene antes, hermanos, para llevarnos, resucitaremos, hermano. Resucitaremos. Cuando venga Cristo en las nubes y dé la orden de que todos los muertos en Cristo salgan de sus tumbas, nos iremos con el Señor. Amén. Nos iremos con Cristo para estar para siempre con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú resucitaste, Señor.
Si tú no hubieses resucitado, no tendríamos esperanza de salvación. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no hubieses resucitado, no habría esperanza de que un día resucitaremos. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por la salvación a través de Jesús. Gracias porque tú vives, porque tú escuchas nuestra oración cuando clamamos a ti, porque tú estás vivo y estás a la diestra del Padre, porque tú eres nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en esta preciosa mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio.
Muy bien, hermanos. Hoy es el primer domingo del mes de abril y también, por lo tanto, participamos de la Santa Cena. Todos los miembros bautizados, si están en plena comunión en el Señor, tienen el privilegio de poder participar del pan y de la copa. Solamente hermanos que están bautizados y están en la comunión del Señor, participaremos esta mañana o esta tarde ya de la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena, hermanos, el Señor eh, lo practicó, lo enseñó a los apóstoles a hacerlo siempre. Y antes de ir a la muerte, el Señor participó por última vez de la Santa Cena con los apóstoles y le dijo cuánto he querido, cuánto he anhelado, cuánto he esperado este tiempo, esta oportunidad para participar de esta copa y este pan con ustedes. Pero uno de ustedes me entregará. Uno de ustedes es traicionero. Y el Señor realizó la Santa Cena con sus apóstoles, con los 12. Algunos dicen, ¿y por qué no participó también con el resto, con mucha gente más? Bueno, él participó solamente con los 12 para enseñarnos que ahora también no se puede participar con todos, solamente con los que son bautizados y, y que están en la comunión del Señor también. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muy importante, hermanos, que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, podamos primero nosotros mismos autoexaminarnos, siendo conscientes y evaluarnos cómo está nuestra vida con el Señor para poder participar. No lo veamos simplemente como un pedacito de pan o un poquito de vino. No veamos así. Es un simbolismo, nada más eso. Pero en el fondo tiene otra connotación muy profunda. Es participar del cuerpo del Señor y de su sangre que fue derramado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto, examínense cada uno, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que es muy importante entonces que podamos discernir antes de poder participar. Oremos, Padre, en esta mañana también vamos a participar del pan y de la copa. Señor, reconocemos que no somos dignos nosotros de participar de estos elementos de la Santa Cena. Reconocemos que somos pecadores, que te fallamos, Señor. Pero a través de Cristo y por el perdón de nuestros pecados a través de nuestro Señor, nos acercamos a tu mesa con temor y temblor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Sirvámonos, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haz esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Sirvamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre, por esta bendición de participar de la Santa Cena. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han participado. Bendícelos grandemente. Es un privilegio haber participado de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos en este tiempo de adoración y vamos a tener el tiempo de poder orar por los diezmos y ofrendas. Pero antes de orar, quiero poder decirles, amados hermanos fieles, obedientes a lo que el mandato del Señor nos manda, queremos hacerles recordar que cada vez cuando ustedes depositan, es necesario que tomen una foto y mandar al número celular que está 989-491-834, pero de una forma clara porque algunos están borrosos y no se puede saber qué cantidad es, la fecha, y si es posible pueden escribirle, estoy enviando, ponen su nombre completo y la cantidad y la fecha. ¿Sí? Por favor, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Padre, tu palabra nos da, pero que Él me oh Padre, obedece tu palabra, Señor, que me pido Señor, porque obedezco, Señor, a tu mandato, Dios, a tu palabra que tú no has dejado, Señor, de la obediencia. Dios, sabemos que tú no necesitas. Lo que tú pides, Señor, es obediencia de tu iglesia, Señor. Permítenos obedecerte, Señor. Oramos, Señor, por un trabajo, Señor. Tú provees, Señor, para que con qué amor poder darte a ti, Señor, lo que te pertenece, oh Dios. Gracias te damos por este tiempo de adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que están presentes. Hemos podido estar observando, viendo a las familias completas, ver a nuestra hermana Aquilina y con su familia, poder ver también a Luisa, poder ver a Dasha, a Baruch Bogar, y puedo mencionar muchos más que están en este tiempo presente de culto de adoración a Dios. Quiero hacerles recordar a todos los que están presentes y puedan pasar la voz que justamente hay cultos virtuales. Justamente el jueves a las 8 nos estamos reuniendo, todos los jueves a las 8 a través del Zoom. Igual también los sábados, 3 reuniones preciosos de los varones de los adolescentes a las 4, a las 8 los varones y también simultáneamente a las 8 los jóvenes. Y los viernes a las 5 en punto las damas. También hacerles recordar que a las 12:30 a las 2:30 están conectando padres, por favor. Si nos alargamos un poco el culto, ustedes conéctense para que puedan seguir los niños siendo edificados. También queremos hacerles recordar que a la Academia Bíblica, después de a la 1 en punto, ni bien termina Igle Kick, nos estamos concentrando, se mandará el link para poder entrar al ayuno. Es un programa de 1 a 3. Todos los ministerios tienen el programa, los encargados, así que motivamos que puedan estar todos los encargados con su grupo, equipo y a toda la iglesia, poder pasar un tiempo de clamor, es tiempo de clamor, porque vemos tantas necesidades que tenemos que ponerlo delante de Dios, de nuestros hermanos, familias y lo que tenemos presente. Hoy estaremos clamando justamente por ti si has puesto tu petición en el grupo. También queremos motivarles a la Academia Bíblica, 6:45, 7 en punto empezamos y 8 en punto terminamos. También queremos seguir motivando el kilo de amor, poder seguir dando de la posibilidad que tú puedas dar al Señor, para el Señor.
con mucho amor. Hay dos opciones. Seguimos, también podemos hacerles recordar que este domingo 11 no hay culto de oración, como ustedes saben, que son elecciones grandes y tenemos que cumplir. Entonces, nuestro culto virtual será el sábado 10 a las 8 de la noche. Desde ahora les estamos motivando para que ustedes sepan, escriban y no se puedan comprometer nada este sábado. Entonces, nos unimos todos para nuestra adoración a nuestro Señor. Muy bien, queremos también de esta semana los cumpleañeros. Justamente ayer así cumpleaños de Mari Garamendi, el 5 de Cintia, el 9 María Luisa Usullaga, el 11 será de Rolando Gervasi y el mismo 11 Viviana Mancha. Así que queremos decirles este texto precioso para ustedes de Génesis capítulo 12, versículo 2, donde dice, el Señor te dice que el Señor te ha llamado para ser de bendición, como lo dijo Abraham, te dice, somos llamados para ser de bendición. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos estamos encontrando a la 1:00 p.m. Que Dios los bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están presentes, nombre por nombre. Muchas bendiciones. Nos vemos a la 1:00 p.m.